Bueno, vamos a continuar meditando en la carta a los Filipenses y en esta reunión vamos a continuar con el tema que iniciamos y es viviendo para Cristo. Amén. Recordemos que el apóstol Pablo dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia. Y ahí analizábamos lo que era vivir para Cristo. Y decíamos que el eje de nuestra vida debía de ser Cristo. Que vivir para Cristo en la actualidad era de que donde yo esté trabajando, todo lo que haga sea para el Señor, donde yo esté estudiando sea para el Señor, toda actividad que tenga, ya sea secular o espiritual, sean para el Señor. El Señor es el eje de nuestra vida. Y también vemos de que Pablo estaba preso y estaba esperando ya sea que se le condenara o quedar en libertad. Y él exponía de que el deseo de él era irse con Cristo porque eso era mejor, pero también él deseaba quedarse para beneficio de la obra de Dios. Amén. Entonces, y como conclusión, Pablo decía, bueno, pues me voy a quedar. Ahora, claro, explicábamos de que la decisión no la tomaba él, ¿verdad? Pero él decía que si había que escoger, pues se iba a quedar. Y es así como nosotros vamos a entrar a la lectura de Filipenses capítulo 1, verso Salud. 27 hasta el verso 30, que es el final del capítulo 1. Amén. Sí. Y vamos a darle el privilegio a nuestra hermana Enriqueta que pueda leer este pasaje. El pasaje. Sí, Bueno, está bien. Leo entonces Filipenses 1 del 17 al 30. del 27. Del 27. 27 al 30. Ah, por eso no me salía a mí. Mira. 17, ¿ves? Va, del 27 al 30. Está bien. Leo entonces para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oíd que hay en mí. Amén. Vamos a orar Amén. para que sea el Señor hablando a nuestra vida. Bendito Amén. Dios y Padre, en esta gloriosa tarde estamos agradecidos por el privilegio que nos das de meditar en tu santa y bendita palabra. Padre, te pedimos que mientras meditemos en tu palabra, el Espíritu Santo esté obrando en la vida de cada uno de nosotros, para que podamos aplicar en nuestro diario vivir lo que hoy vamos a aprender de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a observar el texto que hemos leído. No sé si mi hermana Enriqueta nos puede ayudar con esto. Por supuesto, claro que sí, con gusto, hermano. Vámonos entonces en las preguntas de observación. En la número 1,
¿Cómo deben comportarse los creyentes de Filipos? Esto lo encontramos en la primera parte del versículo 27. Sí. Que comportéis como es digno del Evangelio. Que nos comportemos como el Señor Jesucristo quiere que nosotros vivamos. Ya que hemos creído, pues, que lo vivamos y que debemos comportarnos, como lo quiero decir, siempre solamente que comportéis como es digno del Evangelio, como es digno. Ajá. Exacto. Gracias, hermana. Gracias. Nos vamos entonces a la pregunta número 2. Atentos ahí, ¿verdad? Dice, ¿qué espera oír Pablo de los creyentes de Filipo? Observemos entonces en la segunda parte del versículo 27 y la primera del versículo 28. Primera del 28. Ajá. Sin temer alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Ajá. Esto que dice también de que combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Y que no nos intimidéis, dice, por lo que oponen, que nosotros no, por lo que se oponen al Evangelio, pues. Ajá, exacto. Que se oponen, que nosotros debemos seguir adelante. Así es, hermana. Muy bien. Muy bien, hermanitas, las dos. Vamos entonces a la pregunta número 3. ¿Qué se ha concedido a los creyentes a causa de Cristo? Lo tenemos en el 29. ¿Qué es lo que se ha concedido a los creyentes a causa de Cristo? ¿Sí? Sufrir por él. Sufrir por él. Que os ha concedido él a causa de Cristo. No solo dice que para que creáis, sino de que también, aunque padezcan, pero si él padeció bastante, tanto digo yo. Que padezcáis, dice, ¿verdad? También, sí. Que padezcáis por él. Ajá, no solamente que creamos, sino que también. También que. Muy bien. Que muy bien, hermana. Nos vamos entonces a la última pregunta de observación. ¿Qué tenían en común los filipenses, y Pablo en el 30? ¿Qué era lo que tenían en común? Conflicto, había un conflicto ahí. Tenían el mismo conflicto que así es, las mismas pruebas, las mismas dificultades. Gracias, hermana. Ahora hermano Amén. Gracias, hermana por no sé si ayudarnos a observar el texto. Pues vayamos dándole interpretación. Muy bien. Que veamos. Vemos que el verso 27 dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué significa comportarse como es digno del Evangelio de Cristo? Vamos de acá. Hermana Yuli, ¿qué significa comportarse como es digno del Evangelio? Que nos comportemos, que comportemos bien, como si conocemos, pero me quiero ver, en el 27, sí, que nos comportemos como es digno del Evangelio. Comportar ese, como es, si creemos,
Ay. Nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo para que Pablo decía, compórtense para que si nos sigan ayudando, lo respetemos, le alabemos por todo nuestra, que ellos lo alabaron y creyeron y lo amaban y así como deseaba Pablo para podernos ir a ver. Muy bien. Y hermanas Araceli, ¿qué cree que significa comportarse como es digno al Evangelio de Cristo? Hay que comportarnos dignos, es como hacer las cosas bien, como deben de ser. Y también que no solo escondernos de la gente porque solo cuando la gente nos mire ser buenos, no, sino que hay que ser buenos siempre, aunque estemos solitos, porque siempre Dios nos está mirando todo lo que hacemos. Sí, Que amén. nos comportemos como debe ser. Va, Bien. bien. Hermana Enriqueta, ¿nos puede ayudar ahí a entender esto de que qué significa comportarse como es digno del Evangelio? Comportarnos, o sea, hacer la voluntad, ¿verdad? De Dios, y la voluntad de Él es amarnos unos a otros, hermanos, ¿verdad? Dar lo mejor hacer con nuestras vidas lo que el Padre pues le gusta que nosotros hagamos. También está dentro de todo eso orar los unos por los otros, ¿verdad? Así, no sé si va a ampliar más usted. Bueno, de hecho voy a retroceder un poco. ¿Cómo no? Usted ya nos dio adelante. O sea, salí sí, adelante. me salió adelante, hermanita, pero qué bueno, qué bueno. Vaya, la cuestión es hasta así. Comportarse como es digno al Evangelio quiere decir que nuestro comportamiento debe de ser de acorde al Evangelio. Y para entender esta palabra digno, es de alguien que tiene dignidad. Pero esto de la dignidad se puede ilustrar así. Por ejemplo, vámonos en los países donde hay reyes, ya sea en el Reino Unido, España y otros países. Vale. Los reyes tienen una dignidad tal de que sería sorprendente ver a alguien de la realeza comportándose como alguien que no fuera de la realeza. Por ejemplo, hay siempre hay una historia que siempre la he escuchado y es de que ya sea un príncipe o una princesa se escapan del palacio para ir a ver cómo es allá afuera. Y entonces, y se disfrazan de gente que no es de la realeza y se mete ahí en medio del mercado y todo eso. Entonces, eso no es un comportamiento digno de alguien que pertenece a la realeza. Porque lo que se espera de la realeza es alguien que sea educado, que vive en el palacio, que tiene ciertas costumbres, y de pronto ver a alguien de la realeza que ande ahí en medio de los plebeyos, o sea, de la gente que no es de la realeza, ese comportamiento de esta persona de la realeza no es un comportamiento de acorde a la posición que él tiene. No sé si me doy a entender. Sí, hermano, por supuesto que sí. Vaya, por ejemplo, ustedes ya han escuchado también cuando un cipote
le anda llorando a una cipota. Le anda llorando ahí. Y los amigos le dicen, hey, tenés dignidad, le dice. Ajá, exacto. Lo que ahí quieren decir es, comportate de acuerdo a lo que sos. Ajá, exacto. Vos sos un hombre, comportate como tal. De Ajá, esta ajá. manera, cuando una bicha anda ahí llorándole a un bicho, las amigas le dicen, mira, tenés dignidad. Lo que le estoy diciendo es comportarte de acuerdo a lo que sos. Vos sos una mujer. A vos te Ajá. tienes que buscar. No vos Date tu lugar, le decimos. Ajá, entonces, ahí tenés dignidad, comportarte de acuerdo a lo que sos. Y aquí Ajá. vemos, De buscando. exacto. Y aquí vemos que Pablo dice a los filipenses, compórtense como es digno al evangelio, o sea, compórtense de acuerdo al evangelio de Cristo. Entonces, ¿cómo se comporta alguien de acuerdo al evangelio de Cristo? Y ahí es donde nuestra hermana Enriqueta nos explicaba. En obediencia, es vivir dignamente al evangelio, en obediencia al Señor, orando por los unos por los otros, en amor, en justicia, en verdad, en todo lo que el evangelio demanda para la vida de los creyentes. Entonces, eso es vivir en dignidad de acuerdo al evangelio de Cristo. O sea, vivir de acorde a lo que es el evangelio. No sé si queda claro este punto. Sí, que nos Sí, comportemos como si somos evangélicos, demos buen testimonio, dando testimonio de lo que somos. Muy bien, porque ¿qué es lo que se espera de un creyente? ¿Qué es lo que espera de nosotros? La gente ve, él es creyente. ¿Qué se espera de él? Se espera que sea amoroso, que sea justo, que sea verdad, Respetuoso. que sea verídico, que lo que habla es verdad. devoto. Pero si sale que es mentiroso, que no tiene amor por el prójimo, que lo que hace es injusto, ese creyente no está viviendo de acuerdo al evangelio. O sea, no está viviendo con dignidad. Pablo aquí dice, No, no ha vivan salido. con dignidad al evangelio de Cristo. Aquí perdón, Bien, perdón. pasemos Aquí, al siguiente punto. aquí le digo. Luego vemos ahí en el pasaje, dice, siempre en el 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Ya lo explicamos. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, recordemos que él está esperando un desenlace en la prisión. O lo condenan o lo dejen libre. Entonces, aquí dice, ya sea que lo vaya a ver o que me quede aquí, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Entonces, ¿qué significa estar en un mismo espíritu? Vamos a ver. Ahora vamos a empezar por la hermana Araceli. Estar en un mismo espíritu. Un mismo espíritu es que todos siguiendo el ejemplo de Cristo. El mismo Todos sentido. estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, estamos todos unidos a un solo pensamiento de todos los ejemplos que nos dio Cristo. Ahí está, ya le pegó. A un Le solo pegó pensamiento, perfectamente a un mismo pensar. en un mismo pensar. ¿Cómo Ahí sí estamos le en pegó. este momento, va? En Ajá. un mismo sentir. El mismo sentir. Ah, Ajá. lo que Pablo aquí está diciendo es, quiero oír, primero, que estén firmes en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Y recordemos que eso de estar firme es no moverse del lugar donde se encuentran, no dejar esa posición. Entonces dice, yo quiero oír de ustedes que estén firmes en un mismo espíritu. O sea, todos en un mismo sentir, combatiendo unánimes por la fe. Combatiendo unánimes por la fe. Entonces, ¿en qué sentido el creyente combate por la fe del evangelio? Orando en la oración. Orando. En oración, muy bien.
Hermana Yuli, ¿en qué Hasta sentido el también, creyente combate el evangelio? si mostramos amor a nuestros hermanos, viendo las necesidades, viendo hasta alguna cosa, decir, ore por mí, nosotros oramos, ¿verdad? Y si hay una necesidad de uno le saluda, como dice el pastor, que saludamos y nada, solo la mano y no le damos nada, en la mano ponerle, porque no sabemos si ya comió, Muy bien. ¿verdad? Hermana Enriqueta, ¿puede ayudarnos ahí? Ajá. Estamos en qué significa estar en un mismo espíritu, ¿verdad? Vale, la siguiente. No, el otro era, va. ¿Eh? ¿En qué sentido el creyente combate por la fe del evangelio? No. Correcto. Sí, combatir, ¿verdad? Porque recordemos pues que la lucha no es contra carne ni sangre, Bien. ¿verdad? Sino contra huestes espirituales. Y eso se combate haciendo uso de nuestra armadura, ¿verdad? Poniéndonos el casco por medio de la palabra, nuestra fe firme. En esa manera, orando unos por otros, ¿verdad? Poniéndonos las sandalias. Correcto. O sea, Presto, buscando a más personas, ¿verdad? Para compartir ese evangelio. Es una forma de combate. Muy bien, muy bien. Bye. Acá. Perdón. Tómese su tiempo, hermano. Regáleme agüita ya que Dios tome eso. Perdonen. Bien, fíjense que hay estudiosos de la palabra que dicen que este tiene dos interpretaciones de combatir el evangelio de la fe. Una interpretación es de que el creyente está tratando de vivir una vida de rectitud, está tratando de vivir una vida de justicia y de verdad. Entonces, eso es la lucha. La otra interpretación es de que el creyente está haciendo lo posible, venciendo obstáculos para poder llevar el evangelio, para que el evangelio se expanda, llegue más lejos. Entonces, pero también estos estudiosos llegan a la conclusión que en estas dos interpretaciones no hay necesidad de escoger, yo escojo esta interpretación y yo la otra, sino que las dos interpretaciones son acertadas. Porque si bien la lucha del creyente es vivir una vida de rectitud y de obediencia al Señor, pero también la lucha es de expandir el evangelio, que todos lleguen al conocimiento de Cristo. Entonces, pero aquí hay una palabra que es clave y dice unánimes. Lo que aquí está escrito es de que el creyente no puede vivir una vida solitaria, de que ya acepté a Cristo y ahora me voy a mi casa, me encierro y allá yo tengo comunión con Dios. No, no se puede. Tenemos que estar unánimes. Tenemos que estar junto a otros creyentes viviendo la vida cristiana para poder seguir adelante, para poder vivir esa vida de rectitud, esa vida de justicia, esa vida de verdad, para poder llevar el evangelio a otras personas. Es necesario que la iglesia esté unida. Es por eso que hermana Enriqueta nos mencionaba de ponerse la armadura de Dios, la palabra, la seguridad de la salvación, el presto del evangelio, el escudo de la fe, todo eso. Porque la lucha, si bien es una lucha que tenemos que tener para vivir una vida de obediencia, pero también es una lucha que tenemos que llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen aún. Bien, veamos. Una alabanza, dice, Ajá. es como dice,
Bien, vámonos acá al verso 29. Acá hay algo bien interesante. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Fíjense que esto es bien interesante. Primero dice que se nos concedió el creer al Evangelio. Y el Evangelio dice que Cristo murió y resucitó para perdonar nuestros pecados. Y es que el plan de salvación, todo lo hizo Dios. Nosotros no podemos decir ni siquiera, soy salvo porque creí. No podemos decir eso porque aquí se nos dice que se nos concedió el creer. Ujú. Pero no solo eso, sino también que padezcáis. Es interesante que otras versiones, como la versión Dios habla hoy o la nueva traducción viviente, o incluso la nueva versión internacional, este texto lo dicen el privilegio de creer y el privilegio de padecer. Padecer es un privilegio. Entonces, ¿cómo es que sufrir por Cristo es un privilegio? Pensemos esto. ¿Cómo es que sufrir por Cristo es un privilegio? Recordemos que la palabra privilegio es que se le da Que a no alguien, merece, un privilegio es que se le da a alguien, o sea, no merece. a alguien en especial. Ujú. Un privilegio no se le da a cualquiera, un privilegio se le da a alguien en especial. Y acá vemos de que se nos dio el privilegio de creer y de padecer, o sea, de sufrir. Por eso la pregunta, ¿cómo es que es un privilegio el sufrir por Cristo? ¿Cómo es eso? ¿Alguien que me lo explique, por favor? A ver. Es como a alguien, guste ir a bañarse al mar los domingos, pero dejar eso por ir a la iglesia, eso ya es sufrir por él. Y, Vamos a No, ver, vamos a ver si entendí. Aquí sí me quedé en la nube. Vamos a ver. Ah, sufrir hay por que Cristo darle, es ir a la playa. no, negarse a la carne y seguir al espíritu, Ah, Ah, va, a la ajá. carne, vamos a eso ver. quería decir. Ah, y hermana Yuli, ¿qué nos dice acerca de que cómo es eso de que es un privilegio sufrir por Cristo? privilegio por Cristo. Privilegios, cuando nos dan privilegios, Ajá. trabajarlo, trabajar privilegio. Ah, muy bien. Pero Se, acá, a- acá se- el privilegio es sufrir por Cristo. sufrir, Sufrir por Cristo. Eso es sufrir. un privilegio que se nos ha dado. Dice Pablo que nos gozamos, aunque Ah, estemos en grandes apuros, gozados, dice, aunque estemos más estamos en las grandes aflicciones. Ay, Señor, yo no tengo para tal cosa. Ay, Señor, yo no puedo salir porque me voy a caer. Y hay cosas que ya no, uno no puede hacer. muy bien. Dice el Señor, gozaos, porque te preocupas, gozate, agradecerle al Señor, gózate. O alguien que también no tenga para tal cosa, ¿verdad? Y que le van a quitar la casa. Eso es una angustia, ¿verdad? Que le van a quitar la casa porque no ha podido pagar. Ah, Y ah, gozaos, dice el Señor, ya vas a ver, te va a llegar. No, no te van a quitar la casa. Que tengamos fe y que nos gocemos en las grandes aflicciones, gozaos, en la angustia. bien. Hermana Enriqueta, ¿algo que agregar, hermanita? Vaya, la pregunta vuélvamela a hacer como Ah, la usted. con mucho gusto se la repito. Ajá. Ah, ¿cómo es eso de que sufrir por Cristo es un privilegio? Bueno, porque acordémonos que es un privilegio porque nosotros no éramos merecedores de ser sus hijos.
porque por gracias nosotros somos salvos. Y esto no lo pagamos con ningún oro del mundo, con ninguna riqueza. Entonces, sufrir por la causa de Cristo también es un privilegio. O sea, sufrir por compartir su palabra, o sea, que nos malmiren, que nos hagan daño, porque a veces nos hacen daño, ¿verdad? Cuando usted y yo hemos compartido el evangelio, nos dicen locos, nos dicen que no tenemos que hacer, sintámonos bendecidos, por así decirlo, porque no nos están despreciando a nosotros, sino que están despreciando a Dios, porque nosotros somos sus hijos. O sea, por eso es un privilegio sufrir por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando les dijo el Señor, por causa de mí vas a sufrir, dice los discípulos, por causa de mí va a haber sufrimiento. Sí. Pero que nos gocemos, porque si él tuvo tanto sufrimiento, cosas, y nosotros no queremos sufrir. Sí, que así como él sufrió, también nosotros sufriríamos. Por causa de él. Solo imagínense el entender esta parte de que el sufrir por Cristo es un privilegio. Miremos esto. Cuando hay tiempos de testimonios, ustedes han oído muchas veces ese testimonio. Yo doy gracias al Señor porque llegué al conocimiento de Jesucristo y ahora soy salvo. Amén. Doy gracias al Señor porque me convertí a Cristo. Doy gracias al Señor y así. Ajá. Pero creo que no hemos escuchado, bueno, en lo personal yo jamás he escuchado que alguien testifique. Yo doy gracias al Señor porque me agarraron a pedradas allá cuando fui a predicar el Evangelio. O doy gracias al Señor porque mi familia me echó de la casa porque me hice evangélico. O sea, eso yo no lo he escuchado. Entonces, No. lo que sí he escuchado es, miren hermanos, por favor, ayúdenme a orar. Fíjense que fui a predicar y me sacaron a patadas. O mire, mi familia se puso contra mí porque ahora sigo a Cristo. Oren por mí, por favor. Eso sí lo he escuchado. Pero yo no he escuchado que digan, miren hermano, doy gracias al Señor porque estoy sufriendo por Cristo. Allá me agarraron a pedradas, de mi casa me echaron. O sea, imagínense lo que es entender eso. Sí. Y ahora Pablo dice que es un privilegio el creer, pero también el sufrir por Cristo. Sí. Ya nuestra hermana Enriqueta ya nos explicó. Bien, Sí. ahora vamos a aplicar, ¿verdad? Esto. Hermana Enriqueta, por favor. Y ya estamos sobre tiempo, así que tratemos de ser breves en nuestra respuesta. Ay, vamos a ver, démosle. Ayúdeme, hermana Enriqueta, por favor. 27. ¿Con cuál, hermano? La aplicación. En la aplicación, Sí. ¿cómo no? Va. Preguntas de aplicación, ¿verdad? Eso Correcto. se refiere, hermano. Correcto. ¿Sí? Sí. Va. Ya andaba mero en la luna. Yo dice, la número 1. ¿Qué es lo que más debe distinguir a la iglesia en el tiempo actual? ¿Qué es lo que nos debe identificar? Distinguirnos en la iglesia actual, hermanos. Hermana Yuli, así. Hermana Yuli, vamos a ver qué nos dice. Pues que la iglesia, que nosotros la iglesia trabajemos, es una parte, que es bien importante. Bueno, dice, hacemos tal cosa, ¿cómo le puedo decir? Trabajar para la iglesia es un privilegio.
Pero la iglesia debe de identificarse. ¿Cómo se está identificando la iglesia? Quiere decir también que identifiquemos como una iglesia trabajadora, una iglesia ama de verdad al Señor, una iglesia que demuestra al mundo lo que es ser una iglesia. Porque no somos una iglesia. Yo soy cristiana. Cuando nos unimos somos iglesia. Entonces, para el conjunto en la iglesia, debemos demostrar que una iglesia trabaje en la obra. Y hay muchas cosas que la iglesia debemos identificarnos. Está bien, hermana. Gracias. Hermana Cheli. Es no andar en cosas que anda el mundo, sino que apartarnos de esos para que nos identifiquen que somos cristianos y no revolvernos a las cosas que hace el mundo. Por ejemplo, que haya un desorden, que anden ahí gritando en la calle, uno se aparta, que vean que uno no es así. O si alguien dice malas expresiones, uno se aparta para que vean que uno no dice malas expresiones, sino que digan, ve, ella es cristiana, identificarse que uno es cristiano por el testimonio. Gracias, hermana Cheli. Gracias. Dice, está bien, ¿verdad, hermana? Dice, ¿qué es lo que más debe distinguir a la iglesia en el tiempo actual? Sí, ustedes han dicho y así es. También lo primordial que debe distinguirnos como iglesia, como hijos de Dios, es el amor los unos a los otros. Porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo, ¿verdad? Al prójimo. Así es que eso tiene que hacer la diferencia, ¿verdad? De nosotros como iglesia alrededor de este mundo tan convulsionado que está. No sé si nos va a aclarar, hermano Alvin. Sí, aunque no nos amen. Amar, sí. Entonces, porque Cristo, dígame, hermano. Sí, ¿qué es lo que hemos aprendido de la lección de hoy? Vamos a ver. Vamos a empezar por hermana Araceli. ¿Qué se ha aprendido de la enseñanza de hoy? Hacer diferentes a lo que es el mundo. Muy bien. Hermana Yuli, ¿qué aprendió usted de la lección de hoy? Que debemos identificarnos como cristianos. Vamos, gracias. Hermana Enriqueta. Bueno, que hemos aprendido que tenemos el privilegio, ¿verdad? Que así como nosotros creímos en el Señor, así también vamos a sufrir por amor a Él. Amén. Así es. Bien. O sea, la lección de hoy nos ha enseñado es de que debemos de vivir de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. En amor, en justicia, en verdad. También de que se nos dio el privilegio de creer, pero también de padecer por Jesucristo. Así que cuando esté sufriendo por Jesucristo, dele gloria a Dios y comparte el testimonio. Dígale, hermano, doy gracias al Señor porque estoy sufriendo por el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Así que vamos a quedarnos hasta acá. Vamos a continuar con el capítulo 2 de Filipenses en la próxima reunión, así que estemos atentos. Bueno. La gloria sea para el Señor. Amén. Gracias al Señor. Gracias.